salud o a la educación o a la seguridad, desaparece porque una parte mínima de los altos dirigentes de ese país recuperan ese dinero para ellos de manera personal y se olvidan que ese dinero hay que inyectarlo a todo el pueblo para que la economía avance, porque... ¿Será que se olvidan? Vamos a decir que se olvidan, porque cuando yo digo que se olvidan es quizás una palabra demasiado democrática, yo diría demasiado gentil, porque había que decir que lo que hay que decir es que roban, pero es muy fuerte la palabra como tal, como significado, y lo que es cierto es que cuando el dinero, imagínese un país donde 30% de la masa es corrupta, ese 30% lo tiene una minoría de gente, y esta minoría, que puede ser 3%, 2%, incluso 5%, estos, con esta masa monetaria, con esta masa de dinero, no van a hacer nada, porque ellos ya han cubierto sus necesidades, ellos no van a lo extraordinario, pero no se nota, porque esa parte, ese crecimiento, que debería ser el crecimiento motor para el consumo, resulta que no se inyecta a la población, que la gente no lo toca, que la masa, que el pueblo no lo tiene, que el pueblo no puede utilizarlo, porque ese dinero pertenece a una minoría, y entonces, a pesar de haber un crecimiento importante, no hay consumo, porque la parte excedentaria se la queda una minoría. Doctor, usted puso ejemplo de dos países que justamente coinciden con dos países que dentro del bloque de lo que en las últimas décadas ha sido en nuestra región lo que hemos conocido como gobierno progresista, donde en términos sociales se han hecho reformas y se han encaminado muchísimas medidas de tipo económico diferentes al modelo económico que ha imperado en esta región. Nos gustaría saber si no hay también así destacado dentro de esos otros esquemas países que puedan ser señalados. Sí, claro. Vamos, mire, yo he hablado de esos dos países porque simplemente ya hablamos en el último panel que tuvimos, hablamos de estos países. Pero yo le voy a dar un ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo que es espectacular y que si sabemos y comprendemos el fenómeno de este país, podremos aplicarlo perfectamente a nosotros y podemos lanzarnos dentro de un desarrollo formidable. Mirad, Marruecos, 1999, Mohamed VI, Hassan II. Muere Hassan II, el padre, y el país se queda en manos de Mohamed VI, un chico joven que ha estudiado en varias universidades, Cambridge, Oxford y demás, y que lo primero que hace, el primer discurso que este señor hace en el 1999, su padre recién muerto, es decir, señores, se acabó, a partir de ahora yo voy a luchar contra la corrupción. Marruecos era un país que era totalmente corrupto. El rey Hassan II le interesaba la corrupción porque de esa manera, con esos sobornos, tenía todo controlado. Y de esa manera, teniendo todo controlado, pues el país vivía miserablemente, pero el poder lo tenía ahí. ¿Qué pasa? Cuando llega Hassan II, fijaros, elimina completamente la corrupción. Marruecos avanza rápidamente 40 posiciones. Es un país que multiplica por 2 su PIB. Es un país donde la mujer es libre, en un país musulmán. Es un país democrático. ¿Por qué? Porque este fenómeno de luchar contra la corrupción al mismo tiempo implica otras cosas. Y este país, que era un país miserable en África, es uno de los que tienen el estandarte fuerte en desarrollo y es de los 3 primeros países africanos, junto con África del Sur y Nigeria. O sea, es un país que ha hecho un esfuerzo tan importante y que lo ha hecho simplemente un joven rey que acababa de hacer estudios por todo el mundo y que llegó y que comprendió que su país no funcionaba. Ese golpe de puño que dio convirtió a Marruecos en un país fantástico. Y le voy a decir, multiplica por 2 su PIB. Marruecos es un país ahora que vive de una manera fantástica. Y lo mejor de todo es que cuando hubo esa voluntad que se plasmó a través de su macroeconomía, los demás países le interesaron y empezaron a invertir.
todas esas inversiones extranjeras que llegaron a Marruecos han hecho que se desarrolle completamente, porque como la gente tiene confianza en el régimen, aportan. Y al aportar, todo se desarrolla de una manera normal y lógica. Evidentemente, entre ellos está el turismo, pero un país que casi no producía nada, ahora es la huerta de Europa. Y junto con España son los que están inundando el mercado europeo gracias a esas inversiones internacionales de otros países que han hecho unidades de producción fantásticas. Y eso además ha contribuido a la cultura, ha contribuido a la seguridad, ha contribuido al fenómeno de desarrollo individual, familiar, y ahora pues es un país moderno, donde la mujer conduce, la mujer vota, la mujer se pasea con una gran alegría, con 2 o 3 hijos, porque allí la natalidad es fuerte, pero no está no está sumisa como antes a esa ley donde el hombre machista controlaba, porque ese hombre no era otra cosa que un eslabón de un desarrollo inexistente y arcaico que continuaba con sus tradiciones porque no había desarrollo. Eso es un ejemplo. Y si esto sucede aquí, iremos lejos. No vamos a tener 5 millones de turistas, vamos a tener mucho más. Vamos a tener como Puerto Rico, 3,5 millones de habitantes y 5 millones de turistas. Nosotros podíamos hacer lo mismo, 10 millones de habitantes y 10 millones de turistas. Profesor Orlando Lea, partiendo del ejemplo que nos ha puesto el doctor Juan, podemos decir que no es verdad que la lucha contra la corrupción es imposible, porque, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, que no sabemos qué es lo que le ha pasado, qué es lo que la gente se ha inyectado o se ha comido o se ha bebido, pero la gente tiene como... o tenía, porque se está viendo ya un cierto movimiento, como un amemamiento mental, donde frente a casos como este, proponer eso es algo inviable, eso no se va a lograr. ¿Qué usted dice, profesor? Mire, en días pasados yo participé de un conversatorio con un constitucionalista dominicano importante. Y uno de los aspectos que se abordó era este tema, el de qué está pasando con relación a afrontar el tema de los valores y la eticidad. Porque la cuestión es esencialmente de esa naturaleza y tiene consecuencias económicas. Entonces él decía, por ejemplo, primero el derecho llegó a su techo. El derecho no tiene, en términos de la reforma social, qué cosas aportar. En una sociedad corrupta tiene que haber un régimen de consecuencias. Ese régimen de consecuencias generalmente es legal. Entonces decía él, mire, en Europa en este momento hay una vuelta a Aristóteles, hay un resentimiento, hay un abandono de las concepciones de Maquiavelo sobre aquello de que el fin justifica los medios, que nos llevó a esa pérdida de los valores y a convertir a la búsqueda del dinero en un ícono, en el paradigma. Y a llegar a pensar que no se es persona, ya no se es ciudadano, sino no se es persona si usted no tiene dinero. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que colapsó la relación entre fines y medios. ¿Cuáles eran en el pasado los fines socialmente valorados? Bueno, la educación, a través de la educación el trabajo, a través del trabajo el ingreso y la creación de una vida segura. Ahora eso no es lo que sucede. La gente se ha saltado esa relación de fines y medios y pone el dinero como un fin único y exclusivo. O sea, el dinero es el fin de esta sociedad. Y ese es un enfoque reduccionista, que no toma en cuenta otros valores. Y eso ha llegado no solo
a la escena política. Es decir, no solo son los políticos los corruptos, sino que es un régimen con vasos comunicantes. Por ejemplo, en términos de la política fiscal, usted sabe que los empresarios y comerciantes actúan como agentes de retención. Y sucede que a la hora de usted solicitar una factura fiscal, hay toda clase de oposición para concedérsela. Y sucede que si eso no se registra, los impuestos no van a manos del gobierno para financiar las políticas públicas. Y como contrapartida, el gobierno no toma ninguna iniciativa. Yo participé en una ocasión en unas actividades con autoridades del Banco Central y planteamos el problema. Y ellos decían, bueno, es así y nosotros no podemos hacer nada. Es decir, que hay una connivencia entre el sector público y privado, es decir, la esfera pública y lo privado. Sí, porque donde hay un corrupto, hay uno que es corruptor. Pero no solo por eso, sino por una razón política. Es decir, ¿de quién es este Estado? ¿Quién gobierna realmente este Estado? O sea, ¿quién lo dirige en términos reales? Sino los grupos poderosos que son los dueños de la riqueza en la nación, que son los que quitan y ponen a los gobernantes, quitan y ponen a los legisladores. Y tú que vas a ser legisladora lo sabes. O sea, aquí es posible que hayan empresarios con una lista de legisladores a su disposición, que los eligieron ellos, no los votantes. Y es posible que haya una lista de funcionarios en la administración pública que sean, antes que funcionarios de los gobiernos y de los partidos, funcionarios de los empresarios. Mire, en la UAS hay un profesor de nombre Genó Beneco y él hizo un experticio sobre el contenido de productos que se expenden en recipientes, sean metálicos o plásticos o de papel. Y él pudo comprobar que una gran cantidad de esos envases no poseían las cantidades que dice el prospecto. Eso es una gran estafa, eso es corrupción. ¿Qué hizo Altagracia, cómo se llama, la Proconsumidor? Altagracia Paulino. Pues fue a las estaciones de combustible y determinó que los metros de las estaciones de combustible estaban arreglados para entregar a los recipientes, los compradores, hasta un 25% menos de lo que pagaban en esas estaciones. ¿Y cuál fue la respuesta del sector oficial frente a eso? Ninguna. Sometían a la justicia, y eso duró un tiempo limitado, a los administradores de la empresa o a los que dirigían los metros. Pero nunca se tomó una iniciativa contra los propietarios, porque los propietarios y los grandes empresarios son varones nobles de esta sociedad. Entonces hay una tendencia a imputar corrupción solo en el sector público, cuando es una realidad que arrastra, yo pienso, en igual proporción al sector privado. Sí, se le imputará al sector público, pero profesor. déjame concluir esto. Pero déjame agregarle este chin. No será porque, como en el sistema democrático, el ciudadano delega en un gobierno que lo represente desde el Estado, que se entenderá que el gobierno, que el Estado es el responsable de, además de crear las pautas que regirán a esa sociedad, hacerla cumplir. Lo que ocurre es mediático. Para tú ser legislador, tienes que ganarlo tú. Y la publicidad es sobre ti. Tú tienes que presentar un programa a tus electores, a los electores de tu circunscripción, diciéndole cosas que tú vas a hacer. Pero la publicidad de la empresa privada es a los productos. O sea, ellos no aparecen, ellos no dan la cara. O sea, los que dirigen el sistema, los titiriteros, no dan la cara. Porque la publicidad va a los productos. ¿Y qué pasa con los programas de los políticos? El político que quiere ganar, lamentablemente, va a tener que decirle a la gente lo que quiere oír. Si un político que es candidato no le dice a la gente lo que quiere oír, lo que ellos quieren que le